Imagina un mundo sin humanos, sin ciudades, sin tecnología, solo selvas espesas, pantanos inmensos y cielos dominados por criaturas aladas. Un mundo donde cada sombra podía esconder a un depredador silencioso, y cada paso sobre la tierra blanda podía ser el último. Era la era de los dinosaurios, y entre todos ellos había uno que reinaba por encima del resto, el Tyrannosaurus Rex. Su nombre significa rey lagarto tirano, y no es solo un título grandilocuente. Con más de 12 metros de largo, dientes del tamaño de cuchillos de cocina, y una mordida capaz de pulverizar huesos, el T. Rex fue uno de los depredadores más letales que hayan pisado este planeta. Pero, incluso los reyes tienen enemigos. Incluso los cazadores más temidos deben elegir con cuidado a quién enfrentarse. Porque en la naturaleza, la fuerza no siempre garantiza la victoria, y una mala elección podía convertir al cazador en cazado. ¿Y si te dijera que el Tyrannosaurus Rex, a pesar de su ferocidad, pudo haber evitado ciertos combates? Que hubo criaturas tan bien armadas, tan inmensas o tan peligrosas, que incluso este coloso de la prehistoria prefería mantener su distancia? En este viaje al final del período Cretácico, te llevaré al corazón de un ecosistema brutal y fascinante. Exploraremos a los verdaderos rivales del T-Rex. Desde herbívoros blindados como tanques de guerra, hasta depredadores sigilosos con garras afiladas como navajas, e incluso a otros tiranosaurios. Porque en un mundo donde la supervivencia lo es todo, cada encuentro era un juego de estrategia, fuerza y suerte. Prepárate para descubrir por qué, en más de una ocasión, el rugido del rey pudo haberse silenciado antes de tiempo. Si hablamos de enemigos difíciles, pocos representan un reto tan serio para el Tyrannosaurus Rex como el Ankylosaurus. Este coloso herbívoro era, literalmente, una fortaleza viviente. Con una longitud que superaba los 8 metros y un peso cercano a las 6 toneladas, su cuerpo parecía diseñado para resistir lo peor que el mundo prehistórico podía ofrecer. Desde el cuello hasta la cola, su piel estaba recubierta de placas óseas, gruesas y sólidas, como si llevara una armadura natural fundida directamente en su cuerpo. Su lomo era prácticamente impenetrable, una barrera infranqueable incluso para las mandíbulas del mayor depredador del Cretácico. Pero su arma más temida no estaba en la cabeza ni en sus mandíbulas, sino en la cola. Allí, al final de una poderosa estructura muscular, el Ankylosaurus portaba un mazo óseo de más de 40 centímetros de ancho, formado por hueso denso y compacto. Un solo golpe de esta herramienta podía provocar un crujido aterrador, capaz de fracturar huesos e incapacitar a cualquier atacante. Estudios biomecánicos indican que algunas especies de anquilosaurios podían generar con sus colas una fuerza comparable a la de un martillo neumático moderno. Lo más fascinante es que esta arma no era necesariamente para defenderse de depredadores. Al menos, no exclusivamente. Existen evidencias fósiles de que los anquilosaurios, como el género Zoo, utilizaban sus colas como herramienta de combate entre miembros de su misma especie. Se enfrentaban por territorio, por recursos o por el derecho a aparearse. Esto ha llevado a muchos paleontólogos a considerar que el propósito principal de su cola no era protegerse, sino competir. Pero eso no significa que, en una situación límite, no pudiera convertirse en un arma mortal. Imaginemos el escenario: un Ankylosaurus acorralado por un Tyrannosaurus hambriento. No hay salida. El depredador se aproxima, confiado, pero cauteloso. El herbívoro, en vez de huir, se planta firme, gira su cuerpo y levanta su cola. En ese momento, la diferencia entre la vida y la muerte puede depender de una fracción de segundo. Un golpe certero en la pata o en el costado del T-Rex podría fracturarle un hueso, hacerlo caer o dejarlo herido, lo cual sería una sentencia de muerte para cualquier cazador en ese entorno salvaje. Por eso, algunos expertos creen que el Tyrannosaurus, por más temible que fuera, evitaba cazar Ankylosaurus cuando podía. No se trataba de miedo, sino de estrategia. La energía que un T-Rex debía invertir para derribar a un enemigo tan bien protegido era altísima, y el riesgo de salir herido, demasiado grande. Para un cazador inteligente, a veces lo más sensato era buscar una presa más fácil, más vulnerable. El Ankylosaurus, con su armadura impenetrable y su cola de guerra, no era un objetivo cualquiera. Era,
Sin duda, un desafío que incluso el rey debía pensarlo 2 veces antes de enfrentar. Si hay un dinosaurio que puede disputarle la fama al Tyrannosaurus Rex, ese es el Triceratops. Con su gigantesco cráneo, sus 3 cuernos afilados y su impresionante gola ósea, este herbívoro no solo se ha ganado un lugar en la cultura popular, sino también en la lista de los enemigos más formidables del T-Rex. Y no es para menos. A pesar de no ser un depredador, el Triceratops era todo menos indefenso. Este titán cuadrúpedo podía alcanzar hasta 9 metros de largo y pesar cerca de 12 toneladas. Su cabeza, una de las más grandes de todos los dinosaurios conocidos, representaba aproximadamente 1/3 de la longitud total de su cuerpo. En la frente, 2 cuernos largos, afilados como lanzas, se proyectaban hacia adelante, y otro más corto, pero igual de letal, se situaba sobre la nariz. Detrás, una gran gola ósea protegía su cuello y parte de la espalda, actuando como un escudo macizo contra mordidas y ataques directos. Los paleontólogos han encontrado evidencia de combates entre Triceratops y Tyrannosaurus. Marcas de dientes en los huesos, fracturas curadas en los cuernos y cráneos con señales de impactos revelan que estos encuentros no eran nada raros. El Triceratops no era simplemente una presa. Era un oponente capaz de defenderse con fuerza y precisión. De hecho, hay indicios de que, en más de una ocasión, un Tyrannosaurus pudo haber perdido la vida tras recibir una embestida letal. Imagina la escena. Un Tyrannosaurus acecha entre la vegetación, analiza su objetivo, un adulto Triceratops que pastorea tranquilo. El cazador se abalanza, pero el herbívoro se gira con rapidez. Sus cuernos bajan, apuntan directamente al pecho del atacante, y con un bramido ensordecedor, se lanza hacia adelante. Un impacto directo podría atravesar músculos, dañar órganos y acabar con el depredador en cuestión de segundos. Además, se cree que los Triceratops no siempre estaban solos. Aunque no hay evidencia concluyente de que vivieran en grandes manadas, algunos científicos proponen que podían moverse en pequeños grupos familiares. Si esto fuera cierto, el peligro se multiplicaba. Un solo Triceratops ya era un rival temible, pero 2 o 3 juntos podían convertirse en una muralla viviente, protegiendo a sus crías y enfrentando cualquier amenaza, incluso al mismísimo rey carnívoro. Por eso, aunque el T-Rex tenía la potencia necesaria para cazar a un Triceratops, el riesgo siempre estaba presente. Era una apuesta, un banquete colosal si lograba la victoria, o una muerte dolorosa si fallaba. Y en un mundo donde cada herida podía ser fatal, incluso los más poderosos debían elegir sus batallas con cuidado. Y si hablamos de criaturas capaces de hacer pensar 2 veces al Tyrannosaurus Rex antes de atacar, entonces debemos mencionar al Alamosaurus. Este titanosaurio no solo era grande, era inmenso. Representaba una de las expresiones más extremas de gigantismo que hayan existido en América del Norte durante todo el período Cretácico. A simple vista, no parecía un simple animal. Era una montaña con patas, un coloso que caminaba con paso lento pero firme, haciendo temblar la tierra con cada pisada. Un herbívoro de apariencia tranquila, sí, pero que más que una presa, parecía una amenaza ambulante. El Alamosaurus podía alcanzar una longitud cercana a los 26 metros, desde el extremo de su hocico hasta la punta de su cola. Su peso superaba las 38 toneladas. Para visualizarlo con claridad, eso equivale al peso combinado de más de 6 elefantes africanos adultos o a un vagón de tren completamente cargado. Su cuello alargado se extendía como una grúa viviente, elevándolo por encima de los árboles, y su cola, musculosa y flexible, se proyectaba hacia atrás como un látigo hecho de hueso y músculo. Este animal dominaba el paisaje de Hell Creek como una sombra colosal que, en silencio, imponía respeto. Aunque su comportamiento probablemente era pacífico, su cuerpo estaba diseñado para resistir el ataque de cualquier depredador. Su piel, gruesa como cuero curtido, probablemente estaba reforzada por nódulos óseos llamados osteodermos, que le proporcionaban una capa adicional de protección. Pero su defensa más imponente no era su piel ni su comportamiento, era su tamaño. Su masa por sí sola era suficiente para disuadir a cualquier carnívoro. Enfrentarse a un Alamosaurus adulto, completamente desarrollado y en buen estado físico, era poco menos que una misión suicida para cualquier depredador del Cretácico,
incluso para el mismísimo Tyrannosaurus Rex. Su cuerpo funcionaba como una maquinaria defensiva. Sus patas, gruesas y fuertes como columnas de piedra, podían convertirse en armas si eran levantadas y arrojadas con fuerza contra un atacante. Un solo pisotón bastaría para aplastar cráneos, romper costillas o inutilizar por completo a un depredador más pequeño. Algunos paleontólogos debaten incluso la posibilidad de que pudiera alzarse parcialmente sobre sus patas traseras, tal como lo hacen los elefantes modernos. Si eso fuera cierto, podría haber usado sus patas delanteras para embestir hacia abajo, convirtiendo cada caída en un golpe devastador, una especie de martillo de carne y hueso cayendo desde varios metros de altura. Una maniobra así habría sido sencillamente letal. Y si eso no fuera suficiente, hay que considerar otro factor: estos animales no vivían necesariamente en soledad. Aunque las pruebas son limitadas, muchos científicos creen que los saurópodos como el Alamosaurus se desplazaban en grupos o pequeños rebaños. Eso significa que un solo adulto ya era intimidante. Pero dos, tres o más juntos formaban una auténtica muralla viviente. Un grupo de Alamosaurus adultos se transformaba en una fortaleza ambulante, imposible de rodear, imposible de vencer por la fuerza. Es por eso que, muy probablemente, el Tyrannosaurus Rex rara vez se atrevía a atacar a estos titanes. Solo la necesidad extrema, el hambre insoportable o la oportunidad perfecta habrían motivado a un T-Rex a arriesgar su vida en un enfrentamiento de tal magnitud. Pero, como siempre ocurre en la naturaleza, no todos los Alamosaurus eran iguales. Los individuos más jóvenes, los enfermos, los heridos o los ancianos sí podían convertirse en blancos viables. Con su movimiento más lento y su defensa reducida, representaban una oportunidad más razonable. Y no hay que olvidar que un solo Alamosaurus juvenil aún contenía toneladas de carne, suficiente para alimentar a varios Tyrannosaurus durante días, o incluso semanas. Pero esas oportunidades eran escasas, y cada una implicaba un riesgo, porque incluso un joven Alamosaurus podía causar daños. Y si cerca había un adulto, el castigo por un error podía ser fulminante. En el juego despiadado de la supervivencia, el tamaño no lo es todo, pero sin duda ayuda. Y el Alamosaurus, con su presencia monumental, no era simplemente grande. Era una advertencia viviente. Un recordatorio de que, incluso en la tierra gobernada por el Tyrannosaurus Rex, había criaturas que nadie, ni siquiera el rey, se atrevía a molestar. Hasta ahora hemos hablado de gigantes blindados y titanes herbívoros, pero no todos los enemigos del Tyrannosaurus Rex se protegían con placas óseas o con toneladas de peso. Algunos, como el Dakotaraptor, eran depredadores como él. Más pequeños, sí, pero también más ágiles, más rápidos, y quizás, incluso, más inteligentes en el arte de la caza en equipo. El Dakotaraptor fue uno de los dromeosaurios más grandes jamás descubiertos. Con más de 5 metros de largo y una estructura musculosa que combinaba fuerza con velocidad, este cazador era mucho más que una versión agrandada del Velociraptor. Su cuerpo estaba diseñado para el ataque, ligero, pero potente. Sus extremidades posteriores albergaban la icónica garra curva en forma de hoz, afilada como una navaja, capaz de cortar profundamente con una sola patada bien dirigida. Y aunque no podía igualar en tamaño al Tyrannosaurus, su estrategia posiblemente era mucho más compleja. Lo más intrigante sobre el Dakotaraptor no es solo su anatomía, sino lo que sugiere su comportamiento. Existen indicios de que pudo haber vivido y cazado en grupo. Aunque esta teoría no está del todo confirmada, los hallazgos fósiles y el paralelismo con aves y reptiles actuales apuntan a un patrón de conducta social. Si esto fuera cierto, nos encontraríamos ante una amenaza completamente distinta para el T-Rex. No un enfrentamiento directo entre dos individuos, sino una emboscada planificada por varios depredadores coordinados. Imagina por un momento a un Tyrannosaurus Rex caminando por una llanura abierta. Está confiado, seguro de su dominio. Pero a los lados, entre los matorrales bajos y las rocas dispersas, se mueven en silencio 3, tal vez 4 Dakotaraptors. Uno se cruza por delante, llama la atención. El T-Rex se gira, y en ese instante, los demás atacan por los flancos. Garras afiladas como cuchillas cortan músculos y tendones. Bocanadas de aire caliente
se mezclan con rugidos breves y movimientos rápidos. El depredador se convierte en presa. Por supuesto, esta escena es hipotética, pero no imposible. En la naturaleza, el número y la coordinación pueden superar a la fuerza bruta. Un solo Dakotaraptor no hubiera representado una amenaza seria para un adulto Tyrannosaurus Rex, pero varios trabajando juntos, enfocando sus ataques en las zonas débiles del cuerpo del gigante, podrían haberlo inmovilizado, herido gravemente o incluso matado. Además, los Dakotaraptor no cazaban al azar. Su estructura física indica una capacidad táctica. Podían observar, esperar el momento justo, rodear y atacar con precisión quirúrgica. No necesitaban matar a un T-Rex adulto para sobrevivir. Bastaba con cazar a uno joven herido o simplemente sorprender a su objetivo en el momento menos esperado. Así que, aunque en apariencia eran depredadores de segundo orden, los Dakotaraptor quizás fueron algunos de los rivales más peligrosos del Tyrannosaurus Rex. No por su tamaño, sino por su astucia. Y en un mundo donde el más fuerte no siempre era el vencedor, a veces la inteligencia en grupo podía ser más letal que una mordida de 1500 kilogramos de presión. En el Cretácico, como en todo ecosistema salvaje, el mayor peligro no siempre venía desde la distancia. A veces estaba demasiado cerca. Tan cerca que compartía tu sangre, tu especie e incluso tus genes. Para el Tyrannosaurus Rex, uno de los depredadores más temidos de todos los tiempos, no había excepciones a la ley fundamental de la naturaleza: sobrevivir a toda costa. Y eso, en ocasiones, implicaba mirar a otro tiranosaurio no como a un igual, sino como a una comida potencial. Diversos estudios paleontológicos han revelado una verdad inquietante: el canibalismo entre tiranosaurios no solo es posible, sino probable. En varios yacimientos fósiles se han encontrado huesos de Tyrannosaurus con claras marcas de mordeduras. Pero lo más impactante no son las marcas en sí, sino su patrón. Los dientes que dejaron esas señales no corresponden a ningún otro depredador conocido en la región. Eran de otro T-Rex. Esto sugiere que, en tiempos difíciles, cuando la presa escaseaba o la competencia se volvía feroz, el rey carnívoro recurría a devorar a su propia especie. Pero antes de imaginarlo como un monstruo cruel, es importante entenderlo como lo que realmente era: un animal salvaje, guiado por el instinto y la necesidad. El canibalismo, por brutal que nos parezca, no es exclusivo de los dinosaurios. Es una estrategia de supervivencia que aún se observa en múltiples especies modernas. Leones, tigres, osos polares, hienas, cocodrilos, serpientes, incluso aves como los pingüinos. Y entre los insectos y los peces, este comportamiento es aún más frecuente. En muchos casos, el canibalismo ocurre por necesidad. En otros, como método de competencia territorial. La biología no juzga, solo selecciona. Ahora bien, dentro de la sociedad del Tyrannosaurus Rex, si es que se puede llamar así, los más vulnerables no eran los adultos, eran los jóvenes. Cuando un tiranosaurio juvenil abandonaba la protección de sus progenitores, se convertía en un blanco fácil para cualquier depredador, incluidos los suyos. Más pequeños, con huesos menos desarrollados, menos experiencia para defenderse y sin aliados cerca, los juveniles podían convertirse en una oportunidad de alimentación rápida para un adulto desesperado. Y no solo era cuestión de hambre. En la naturaleza, eliminar a los competidores jóvenes también puede ser una táctica evolutiva. Menos bocas compitiendo por los mismos recursos significa más posibilidades de supervivencia para el individuo adulto. Desde esta perspectiva, un ataque caníbal podía ser tanto un acto de supervivencia como una estrategia de dominio ecológico. Este comportamiento tampoco era exclusivo del Tyrannosaurus Rex. Otro gran depredador del pasado, el Majungasaurus de Madagascar, ha mostrado señales aún más claras de canibalismo. Fragmentos óseos de otros individuos de su especie presentan marcas de mordidas profundas, con signos de que la carne fue removida sistemáticamente, como lo haría cualquier cazador con una presa. En su mundo, la carne era carne. No importaba de dónde viniera. El canibalismo entre tiranosaurios nos recuerda que la lucha por la vida era despiadada,
que incluso los depredadores más temidos podían convertirse en presa si las condiciones lo exigían. Que no existía protección en el parentesco, ni solidaridad entre iguales. Solo la necesidad brutal de seguir con vida un día más. Y así, en la cima de la cadena alimenticia, donde uno esperaría encontrar dominio y control absoluto, también había miedo. Miedo al hambre. Miedo a la debilidad. Miedo a los tuyos. Porque en la tierra del Tyrannosaurus Rex, ser fuerte no era suficiente. Había que ser el más fuerte. Siempre. En el transcurso de este viaje al pasado, hemos desmontado la imagen tradicional del Tyrannosaurus Rex como un cazador invencible y solitario. Lo hemos visto enfrentarse a tanques vivientes como el Ankylosaurus, donde un solo golpe mal recibido podía significar la muerte. Lo hemos seguido hasta las llanuras abiertas, donde se encontraba cara a cara con el Triceratops, ese guerrero herbívoro armado con 3 cuernos letales. Lo hemos observado midiendo fuerzas con titanes colosales como el Alamosaurus, donde el tamaño del enemigo convertía la caza en una apuesta peligrosa. Y también lo hemos imaginado rodeado por los Dakotaraptor, pequeños pero numerosos, cuya inteligencia colectiva podía igualar lo que no tenían en masa. Incluso lo hemos visto enfrentarse a su enemigo más inesperado, su propio reflejo. Porque, a veces, el depredador más letal era otro T-Rex. Todo esto nos deja una lección profunda. Incluso, en la cima de la cadena alimenticia, nadie está completamente a salvo. La naturaleza, tanto en el pasado como en el presente, no obedece a títulos ni coronas. No hay reyes eternos, solo sobrevivientes. Y el Tyrannosaurus Rex, por más poderoso que fuera, también vivía bajo esa ley. Cada paso era una decisión. Cada cacería, un riesgo. Cada encuentro, una posibilidad de caer. Este mundo, tan lejano en el tiempo, no está tan alejado de nosotros como creemos. Sus reglas, su belleza y su crudeza siguen latiendo en los ecos de los fósiles. Y cuanto más lo estudiamos, más entendemos que el pasado está lleno de historias que aún no terminamos de descubrir. Si te ha fascinado este recorrido por los verdaderos desafíos que enfrentó el depredador más famoso de la historia, te invito a que te suscribas a Entre Fósiles. Aquí, cada video es una ventana al pasado profundo de nuestro planeta. Un pasado lleno de vida, de lucha, de misterio y de gigantes. Nos vemos en la próxima expedición.